Buenos días, tardes o noches a todos los que estén viendo esto, dependiendo de la hora en la que lo estés viendo. En los últimos días ha surgido un nuevo auge de Five Nights at Freddy's debido a su segunda entrega en la pantalla grande. Es por ello que el día de hoy les traeremos el iceberg de FNAF para que vayas bien informado sobre los juegos a ver la película. Nos hemos centrado en explicar lo más importante de esta saga, así como datos que realmente estaban escondidos por debajo de lo profundo. Para los que no conocen muy bien o la conocen recientemente, Five Nights at Freddy's es una serie de videojuegos y de las franquicias más conocidas a nivel mundial, creada por Scott Cawthon, el cual expandió su historia a novelas gráficas y, como ahora lo ven, películas. Cada juego se ambienta en una ubicación diferente relacionada con una franquicia ficticia de pizzería llamada Freddy Fazbear Pizza. Creo que está de más decir que esto trae spoilers de la historia de los juegos, así que sin más preámbulos, comencemos. Nivel 1. Los animatrónicos originales. En esta saga hemos visto una gran cantidad de animatrónicos, pero en serio, una gran cantidad. Pero los que más debemos destacar son los que iniciaron todo, los 5 animatrónicos originales. Los primeros animatrónicos poseídos por los niños, víctimas de William Afton, Freddy Fazbear, quien es la mascota principal de la pizzería, Bonnie the Bunny y Chica the Chicken, los animatrónicos básicos del local, Foxy the Pirate o el pirata, un animatrónico desgastado con temática de pirata, y por último Golden Freddy, el cual es una figura enigmática basada en un traje dorado abandonado. Su existencia introduce el aspecto más misterioso del lore, insinuando que hay fenómenos más allá de un simple animatrónico poseído. Estos 5 animatrónicos representan la fachada familiar de Fazbear Entertainment y es el eje central de los sucesos que originan la historia de FNAF. Forma parte del grupo que da inicio al ciclo de almas atrapadas en los trajes tras las acciones de Afton, estableciendo el corazón trágico del lore. La mordida del 87. La mordida del 87, mencionada en FNAF 1, ocurrió años después en el local de FNAF 2, cuando un animatrónico mordió el lóbulo frontal de un guardia o empleado que sobrevivió con daño cerebral. Nunca se muestra quién realmente fue el atacante, siendo Mangle, Foxy o los Toy Animatronic los principales sospechosos. El debate surge porque durante años los fans confundieron el evento de la mordida del 83 con el de la mordida del 87, y la falta de una confirmación visual y las múltiples pistas ambiguas que Scott dejó convirtieron este misterio en uno de los temas más discutidos del fandom. Cabe aclarar que esta mordida no es la que sale en los minijuegos de FNAF 4, como dije, esa es la mordida del 83, que suelen confundirla. William Afton es el antagonista central de FNAF y el responsable de prácticamente toda la tragedia de la saga. Cofundador de Fazbear Entertainment y Afton Robotics, usa su conocimiento como ingeniero para crear animatrónicos y trajes Springlocks que también utiliza para asesinar niños. Estos crímenes provocan cierres de restaurantes, almas atrapadas en animatrónicos y la cadena de eventos que define toda la historia. Intentando huir de los espíritus de sus víctimas, Afton se esconde dentro del traje Spring Bonnie, donde muere por accidente Springlock. Su alma queda atrapada en el traje convirtiéndose en el famoso Springtrap, más adelante también en Glitchtrap y otras formas, lo que lo vuelve prácticamente inmortal. Su influencia destruye a su propia familia, pero eso lo veremos más adelante. Así que en resumen, Afton es el origen del mal en FNAF, responsable de los asesinatos, del tormento de las almas, de la corrupción tecnológica y de la continuación del ciclo de horror incluso después de su muerte. Así que sí, chicos, William Afton es el Five Nights at Freddy's. Balloon Girl. Uno de los primeros personajes easter egg que todos conocemos es Balloon Girl, o mejor conocido como Gigi. En Five Nights at Freddy's 2 hay una baja probabilidad de que te aparezca bajo la mesa. Más tarde, Gigi se convirtió en un personaje que todos conocemos, apareciendo en FNAF World, de mi juego favorito, la verdad, aunque casi la mayoría lo odia. Bueno, no lo odian, pero bueno, ya me entienden. Y en Ultimate Custom Night, Sparky el perro.
De las primeras teorías que surgieron en la historia de los juegos de FNAF y de los primeros animatrónicos fanmade creados por la comunidad, está Sparky el perro. Esa foto del FNAF 1 en la que en el backstage aparece un extraño animatrónico en la puerta fue lo que originó a este animatrónico. Se especuló mucho su existencia, pero luego de un tiempo fue desmentida. Sin embargo, en la actualidad, en el segundo Fazbear Friends, que son los libros que expanden la historia de los juegos, o bueno, se basa en ellas, está la historia de Fetch, y muchos relacionan a este perro con el viejo Sparky. Asimismo, en la primera entrega de la película de FNAF, hay un guiño a Sparky. Sonido en la nariz de Freddy. Esto es simple pero mítico en la saga. En todos los juegos de FNAF, sin importar que, si presionas un póster de Freddy, un peluche de Freddy, incluso al propio Freddy, sonará el sonido de un bocinazo. Aunque es un detalle mínimo, merece su lugar en este iceberg. Endo 02. En FNAF 2, una vez que Puppet se haya ido de su caja, o sea una vez que ya sepas que vas a morir en esa noche, es probable que este endoesqueleto aparezca en el Prize Comer. ¿Qué? O sea, en la cámara de la caja musical de Puppet. Este es otro easter egg muy conocido en la saga, apareciendo en FNAF World y en Hell Wanted como otros easter eggs, pero esto lo hablaremos después. 1987. A partir de la versión 1.13 de FNAF 1, al configurar todos los niveles de la inteligencia artificial animatrónica para que se quede formando el número 1987 en el menú de la noche personalizada y pulsar listo, se cargará un jumpscare de Golden Freddy y matándote automáticamente. Scott Cawthon añadió este easter egg para desmentir los falsos rumores que decían que al introducir este número en la noche personalizada te iba a dar un final alternativo en referencia a la mordida del 87. Todo un loquillo ese Scott, ¿eh? The Missing Children Incident. En 1985, William secuestró y asesinó a 5 niños en la pizzería. Su primera víctima fue Susie, que fue atraída luego de la pérdida de su perro atropellado. La segunda víctima fue Fritz, que fue metida dentro de Foxy. La tercera víctima fue Gabriel, que fue metido dentro de Freddy. La cuarta víctima, Jeremy, fue metida dentro de Bonnie. Y finalmente Cassidy, que fue asesinada y metida dentro de Golden Freddy. Así es, los animatrónicos originales ya mencionados en el primer punto. Con la ayuda de Puppet, los 5 niños encontraron una nueva vida y poseyeron a los animatrónicos en los que estaban metidos. Esta serie de asesinatos se conoció como el incidente de los niños desaparecidos. Si bien William fue sospechoso y arrestado, se libró del crimen porque los cuerpos nunca fueron encontrados. Curioso porque estaban en los animatrónicos. Freddy's finalmente cerró como resultado de este accidente. La venganza de estos niños y su presencia son el motor principal de los eventos sobrenaturales y terroríficos de los juegos. El origen de It's Me. El mensaje It's Me aparece repetidamente en FNAF como un recurso enigmático. Se muestra en los pasillos, en los jumpscares de Golden Freddy y en ciertos parpadeos visuales. A lo largo de los años, la teoría más aceptada es que It's Me es una manifestación del llanto, la culpa y los recuerdos de Crying Child o del espíritu que habita en Golden Freddy, funcionando como una especie de eco mental dirigido al jugador, que podría ser Michael Afton o el guardia de turno. En la interpretación más extendida, el mensaje proviene del alma del niño que terminó dentro de Golden Freddy, intentando comunicarse o acordar su identidad al protagonista. Por eso aparece de manera fragmentada, confusa y repetitiva, reflejando tanto el estado emocional del espíritu como su incapacidad de expresarse con claridad. También se interpreta como una señal de conexión entre los Afton, el hermano mayor Michael y el Crying Child, donde It's Me actúa como un reporte, un lamento o un reconocimiento de ambos. Valora es la esposa de William Afton. Esta teoría plantea que Valora está poseída y o basada en la esposa de William Afton, la señora Afton. Algunos hechos que respaldan esta teoría es que en Stafftones, en Security Breach, el Staffbot, en el Staffbot Silo, usado para representar a la señora Afton, tiene una similitud con Valora. Tiene cabello azul y un vestido morado. En Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, Molten Freddy dice una gran familia feliz.
Esto podría referirse a que uno de los Fontaine está relacionado con Michael de alguna manera, posiblemente Valora. Otro hecho que podría respaldar la teoría es que Lefty no se ve ardiendo en el final del mismo juego, mientras que Molten Freddy, Scrap Baby y Scrapta sí lo hacen. Una familia de monstruos, los Afton, ardiendo juntos en el final de la primera saga. Una familia de la que Lefty, quien estaba poseído por Charlie Emily, no forma parte. Valora es el único animatrónico en la continuidad de juego que tiene la apariencia de una mujer adulta también. La frase de Michael, estaban todos allí. Al principio no me reconocieron, pero luego pensaron que era tú. Podría referirse a que Valora y posiblemente los otros Fontaine estaban poseídos por alguien que William conocía. En UCN, Valora parece haber tenido intimidad con William Afton según sus líneas de voz. Líneas como: son circunstancias extrañas las que nos han unido, admítelo, querías dejarme entrar, ¿por qué te escondes dentro de estos muros?, darían a entender y confirmarían esta teoría. Nivel 2. Los minijuegos de FNAF. A lo largo de la primera saga de FNAF, del 1 al 6, los minijuegos a estilo 8-bit funcionan como ventanas ocultas al pasado. A través de ellos vemos los asesinatos de William Afton, el sufrimiento de los niños y cómo sus almas quedan atrapadas dentro de los animatrónicos. Estos fragmentos conectan directamente los crímenes del pasado con los eventos principales de la saga, revelando la verdad detrás del restaurante y su historia oscura. De los minijuegos más memorables está la muerte de William Afton por los Springlock, la mordida del 83 y cuando Puppet le da vida a los animatrónicos con las almas de los niños asesinados. Puppet como espíritu vengador. Puppet está poseído por el espíritu de la hija de Henry Emily, el compañero de William Afton al crear la pizzería, que fue asesinada en una noche lluviosa cuando unos niños la dejaron afuera. William la mató y la dejó en un basurero donde el animatrónico Puppet fue a buscarla debido a que su función era proteger a los niños del local. Y adentro del animatrónico es quien le otorga la vida a los dos animatrónicos principales poseídos. Su papel es el de protectora y vengadora, guía las almas de los niños, las ayuda a tomar el control de los trajes y se enfrenta a Afton incluso después de la muerte. Representa la justicia sobrenatural que equilibra el caos creado por William. Al final es liberada en el FNAF 6 o Pizzeria Simulator, como quieran llamarlo, y logra descansar en paz. Fungi y sus mensajes. El hombre del teléfono parece ser solo la voz que guía al jugador, pero sus llamadas están llenas de pistas. Menciona fallos de seguridad, incidentes previos y secretos que la empresa intenta ocultar. Aunque actúa como un simple instructor, sabe mucho más de lo que aparenta y es un personaje clave para la historia de FNAF, a pesar de su trágico final a mano de los animatrónicos, que a todos nos dio pena escuchar la primera vez. Sin él seguramente los protagonistas no hubieran podido sobrevivir. Y un dato curioso es que quien hace la voz del hombre de teléfono en FNAF 1 es el propio Scott Cawthon, el creador de los juegos. Crying Child y su rol en FNAF 4. El Crying Child es el protagonista de FNAF 4, es un niño lleno de traumas y miedos hacia los animatrónicos, marcado profundamente por su propia familia. Hijo de William Afton y hermano menor de Mike, su muerte en la mordida del 83 a causa de una broma de su hermano mayor al meter la cabeza del animatrónico de Fredbear, disque porque le tenía que dar un beso, es uno de los eventos más importantes de toda la saga, ya que es el desencadenante de gran parte del sufrimiento de la familia Afton y explica las motivaciones futuras dentro de la historia. Bonnie corriendo. En el tráiler original de FNAF 1 se ve a Bonnie corriendo por el pasillo. Esto indica que inicialmente él iba a tener esta mecánica, pero como todos sabemos, en la versión final el único animatrónico capaz de correr es Foxy. ¿Hubiera cambiado mucho si el que corriera Bonnie en vez de Foxy? Pues no lo sé. La leyenda urbana de Mike Kill All. Años atrás existió una leyenda urbana que se basaba en que si reproducías al revés el inicio del tráiler de FNAF 2, se puede oír algo que traducido sería: el asesino ha salido, Mike, mátalos a todos. Basta Mike, mátalos a todos. Mike, mátalos a todos. Basta. Esto
sugería que el hombre morado en realidad era alguien llamado Mike o quizás Michael, pero en realidad la canción es El puente de Londres se cae, que data del siglo XVII y posiblemente de la Baja Edad Media y no fue creada para el juego. Aunque Scott pudo haber incluido este en el trailer intencionalmente, el audio invertido no dice ninguna palabra realmente, sino una calimatias que la gente escucha como si fueran palabras reales debido al acento, por lo que no es una pieza real ni intencional, solamente es una invención de tu propio cerebro. Five Nights at Freddy's Plus, la versión reimaginada cancelada. Five Nights at Freddy's Plus, comúnmente abreviado como FNAF-P o FNAF con un signo de más, era un remake oficial del primer juego, desarrollado por Fifth Gnome dentro del Fazbear Fanverse, un proyecto que sacaba juegos oficiales de FNAF basados en los fangames más conocidos. Presentaba mecánicas nuevas, animatrónicos reimaginados, modos adicionales y una semana infinita llena de desafíos aleatorios. El juego no fue pensado para reemplazar al juego original, sino para acompañarlo como un nuevo giro al Five Nights at Freddy's original ambientado en un universo alternativo. El 4 de febrero de 2022, Vince Gnome reveló varios detalles del juego en un preguntas y respuestas. Más tarde ese mismo año, el 10 de agosto de 2022, se escuchó una posible canción de Five Nights at Freddy's Plus. 2 días después, Click Team LLC publicó el tráiler del juego junto a su página de Steam. Sin embargo, en julio de 2023, Fifth Gnome desató la controversia tras tuitear que Ruin, un DLC de Security Breach, era aburrido, lo que llevó a los fans a discrepar. Un usuario llamado Alex, que visitó el hilo de Phil, bromeó diciendo que el juego de Phil, Five Nights at Freddy's Plus, sería aburrido cuando se lanzara. Esto provocó que los fans de Fifth Gnome le comenzaran a enviar amenazas e incluso contenido multimedia sangriento hacia Alex. Como resultado de todo esto, Fifth Gnome anunció en su canal de YouTube que había sido despedido de la iniciativa Fazbear Fanverse y que ya no desarrollaría Five Nights at Freddy's Plus. Al día siguiente, el 5 de agosto de 2023, la página de Steam del juego dejó de ser pública. El 10 de noviembre, todos los videos y las publicaciones de FNAF Plus se volvieron privados, tanto en X, que antes era Twitter, como en YouTube. A finales de 2024, su cancelación quedó completamente confirmada. Five Nights at Freddy's AR Special Delivery, lanzamiento y cierre. Five Nights at Freddy's AR Special Delivery fue un juego de realidad aumentada lanzado en 2019, donde los animatrónicos atacan al jugador mediante la cámara del teléfono. Desarrollado por Illumix con la colaboración de Scott Cawthon y una versión móvil de la serie Five Nights at Freddy's, su lanzamiento estaba previsto para octubre de 2019, pero se retrasó. El acceso anticipado se lanzó el 22 de noviembre de 2019 y se lanzó oficialmente el 25 de noviembre del mismo año. La historia trataba sobre que los clientes se suscriben al nuevo Fazbear Funtime Service de Fazbear Entertainment y obtienen sus animatrónicos favoritos a la carta. Debido a circunstancias desafortunadas, los animatrónicos visitantes fallan y atacan a los suscriptores en lugar de entretenerlos. El 1 de febrero de 2024, Illumix anunció que el juego se eliminaría de las tiendas de aplicaciones el 3 de febrero de 2024. Para despedir el juego, todo el contenido de pago se pudo comprar con Fast Tokens y se lanzó una pista de recompensas especiales que daría al jugador miles de Fast Tokens. Entre otros artículos, se eliminó de las tiendas digitales un día antes y se cerró oficialmente el 14 de marzo. El juego ya no está disponible para jugar ni descargar en ninguna plataforma y los servicios están cerrados permanentemente. Aunque este juego no le gusta a casi nadie, también era de mis favoritos. Incidente de iShowSpeed. El 16 de agosto de 2023, durante un directo jugando FNAF Security Breach, el mundialmente conocido streamer iShowSpeed, mientras le gritaba eufórico al animatrónico Gran Lord Chica por haberlo matado, euforia que era común en él, accidentalmente expuso su aparato reproductor masculino, o bueno, su nepe, frente a miles de espectadores. Aunque fue un accidente, el clip se viralizó y generó polémica en redes, un episodio que le causó muchos problemas de ansiedad al streamer Speed. La familia Afton. La familia Afton es uno de los ejes más importantes y trágicos dentro del universo de Five Nights at Freddy's. Detrás de los restaurantes, los animatrónicos y los asesinatos que rodean la historia, se encuentra este núcleo familiar marcado por el dolor,
la obsesión y la muerte. William Afton, el padre y fundador de Afton Robotics, fue el responsable de la creación de los animatrónicos asesinos y de innumerables crímenes contra niños, convirtiéndose en la raíz del caos en todo el lore. Su rol como asesino en serie lo llevó a descuidar por completo a sus hijos, provocando un ambiente familiar disfuncional que terminó destruyendo a cada uno de ellos. Su familia incluye a Michael Afton, el hijo mayor, quien intenta enmendar los crímenes de su padre; Elizabeth Afton, que muere a mano de Circus Baby y termina poseyendo al animatrónico; Crying Child, la víctima del mordisco del 83; William Afton, que es a la vez Springtrap, que termina atrapado y torturado por sus crímenes. Sus hijos sufrieron directamente las consecuencias de sus actos. Michael Afton, el mayor, terminó involucrado en los horrores de Fazbear Entertainment, intentando reparar los crímenes de su padre, lo que lo llevó a una existencia prácticamente no muerta. Elizabeth Afton murió a mano de Circus Baby, una creación de su propio padre diseñada para atraer niños, quedando atrapada dentro de la máquina, mientras que el menor, conocido como el niño llorón o Crying Child, fue víctima de bullying por parte de Michael en su infancia y murió durante la famosa mordida del 83, evento que marcó un antes y un después en la historia de la franquicia. Cada muerte terminó ligada a posesiones, remanentes y una eterna conexión con los animatrónicos. Con el tiempo, William Afton terminó pagando parte de sus crímenes al quedar atrapado en un traje Springlock, convirtiéndose en Springtrap. Sin embargo, incluso después de la muerte, la tragedia continuó. Michael buscó detenerlo y liberar a las almas atrapadas, mientras que Elizabeth regresó como Baby Ennard y finalmente Scrap Baby, formando parte del ciclo de violencia y horror que rodea a la familia. Finalmente, en un último enfrentamiento, Henry Emily incendió la pizzería para poder poner fin a todo, liberando las almas, excepto la de William, que quedó atrapado por la venganza de Golden Freddy, condenado a sufrir eternamente. La historia de los Afton no solo es central en el FNAF, es el origen del terror, del misterio y de la mayoría de eventos que conocemos dentro del lore. Old Man Consequence. Old Man Consequence es un personaje misterioso que actúa como una especie de guardián espiritual, a menudo fomentando el descanso mientras bloquea el progreso más profundo. Su apariencia es una silueta pixeleada vagamente de forma de reptil. Parece tener un hocico alargado con dientes largos y probablemente afilados. Siempre se le ve sentado en lo que parece ser una especie de caja mientras lleva una caña de pescar. OMS, por sus siglas, apareció por primera vez como un personaje en FNAF World y es conocido por las consecuencias de no completar sus tareas, como un bloqueo suave en el juego. Para encontrarlo, el jugador debe atravesar el Pinkwell Funhouse y entrar a la roca glitchada. Luego debe ir a través del código hasta el código 3, luego de 2 subidas debe bajar y encontrará una pared falsa. Debe bajar e ir hacia adelante, luego el jugador se encontrará un árbol glitchado y entrará a un submundo, código 4, de árboles rojos donde podrá interactuar con Old Man. Sé muy bien que no me acaban de entender casi nada algunos. Esto desbloqueará el final malo, que nos dará un trofeo con forma de Freddy pixeleado en el menú principal. También aparece en Ultimate Custom Night como uno de los 58 antagonistas, siendo el 27º de la lista de personajes personalizables. También existe un easter egg en el juego que lo involucra. Si quieres verlo, tienes que poner su dificultad en 1 e iniciar la noche sin ningún otro animatrónico. Si Didi agrega un personaje, el easter egg no funciona. Luego tendremos que esperar a que aparezca el minigame de dicho personaje y apretar C. Luego de eso nos llevará a una pantalla donde aparecerá un sprite de Freddy blanco glitchado. Tendremos que esperar unos minutos hasta que se aparezca en otra pantalla y en ella podremos hablar con Old Man Consequence. Para terminar el juego tendremos que sumergirnos en el lago. En este juego también podremos escuchar algo muy importante, pero eso lo explicaré en el siguiente punto. Su última aparición fue en los minijuegos de Security Breach Princess Quest. OMS aparece como un anciano rey, su color es exclusivamente rojo, en esta apariencia es más humanoide, vistiendo una túnica larga y luciendo una barba rojiza. Lleva una corona y sostiene un cetro largo con una gema roja grabada en la parte superior. Se especula que Old Man Consequence podría ser Henry Emily. También se cree
que es el chico del teléfono, ya que en la tercera noche termina la llamada diciendo nos vemos del otro lado. Este también es el nombre que reciben los túneles subterráneos en el NAF World, donde como ya lo mencionamos, OMS se encuentra. Otra teoría dice que es el guardián del más allá o espiritual, que guía las almas perdidas a su lugar de descanso final. Algunas teorías sugieren que él es Andrew, un personaje de los libros que desempeña un papel similar. Incluso algunos teorizan que podría ser el mismísimo Scott Cawthon quien observa todo. Lo único claro es que su identidad es un enigma y que figura como una manifestación de consecuencias y que el jugador debe rendir cuenta por sus acciones. Ultimate Custom Night como el infierno de William Afton. La teoría más aceptada es que UCN es el purgatorio eterno de William Afton. Aquí Afton es atormentado sin descanso por los animatrónicos que él mismo creó. Golden Freddy, o el alma vengativa asociada a él, es quien lo mantiene atrapado en este ciclo infinito de tortura. Cada muerte es un recordatorio de sus crímenes. Para muchos fans, este es el destino final de William tras los eventos de FNAF 6. Según ello, nosotros jugamos como William Afton en Ultimate Custom Night, quien es atormentado por los animatrónicos que él mismo creó. En el minijuego de Old Man Consequence, se logra extraer el audio de lo que aparenta ser los gritos de William Afton desde el infierno pidiendo ayuda a su hijo Mike. Por último, al momento de pasarnos la noche 49:20, podemos ver la cinemática final del juego que revela el traje de Golden Freddy convulsionando, donde posiblemente mantiene atrapado a William en este bucle de tortura, en una inmensa oscuridad, no dejándolo descansar. Ven y siéntate un rato conmigo. Deja que el demonio se encargue de sus demonios. Descansa en paz. No hay nada más. Old Man Consequence. Nivel 3. Golden Freddy como un espíritu doble. Golden Freddy es uno de los animatrónicos más misteriosos y que no está poseído por un solo animatrónico, sino por dos almas: el niño asesinado conocido como Cassidy y, según algunas interpretaciones, también la del Crying Child, al cual ya mencionamos que es el hijo de William Afton, víctima de la mordida del 83. Esta combinación crea una entidad inestable, poderosa y capaz de romper reglas normales del juego, apareciendo de manera sobrenatural, teletransportándose y actuando como una fuerza vengativa contra William Afton, y siendo quienes presuntamente lo dejan atrapado en el infierno que sería Ultimate Custom Night. Algo duro al pensar que se trata de su propio padre, The Crying Child. Entidad de Michael Afton y su redención. Michael Afton, el hijo de William Afton, es quien asume el rol de protagonista en varios juegos de la saga. Él intenta corregir y detener los crímenes de su padre, incluso si eso significa arriesgar su vida. La redención está que él fue el causante de la mordida del 83 y fue quien causó a su vez la muerte de su hermano menor, Crying Child. Después de Sister Location, su cuerpo queda en un estado casi muerto, pero aún así continúa con su misión. Su viaje es una historia de culpa, responsabilidad y redención, intentando liberar a las almas atrapadas y detener el horror que su padre causó. La línea de tiempo más aceptada. La cronología de los juegos de Five Nights at Freddy's más aceptada por la comunidad es esta. Todo comienza en Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic en el año 1979, en un lugar olvidado llamado Murray's Custom Man. Aquí controlamos a Arnold, un técnico enviado por Fiverr Entertainment. Su misión es recuperar prototipos del inventor Edwin Murray. Edwin había creado a Mimic 1 para imitar conductas humanas y entretener a su hijo. Sin embargo, tras la muerte del niño y la violencia del padre hacia la máquina, el Mimic aprende agresividad y la adopta como su comportamiento base. Este título, con jugabilidad de primera persona y sigilo constante, revela el nacimiento del villano moderno de la saga. De aquí nacerá la entidad que más adelante conocemos como Glitchtrap, conectando los libros Tales from the Pixaplay con Help Wanted y Security Breach. Luego de esto sigue Five Nights at Freddy's 4, pasando ahora a 1983, donde conocemos a un niño aterrorizado por los animatrónicos, el Crying Child. Su hermano mayor, Michael, le hace constantes bromas pesadas y todo culmina cuando, durante una celebración, el niño es forzado a acercarse a Fredbear y ocurre la famosa
y ya mencionada Mordida del 83. En el juego vivimos sus pesadillas a través del gameplay, enfrentando versiones terribles llamadas Nightmares. Es el inicio del trauma que marca el linaje Afton y despierta el concepto del remanente, energía ligada al sufrimiento. Años después llegamos a Five Nights at Freddy's 2 en 1987. Aquí controlamos a Jeremy Fitzgerald en una pizzería renovada, donde los modelos Toy funcionan como reemplazo de los clásicos Wither. Todo parece mejorar, pero en realidad William Afton sigue asesinando niños, quienes terminan poseyendo a los animatrónicos originales. En este juego ocurre otro gran accidente histórico, la mordida del 87, que causa el cierre del local. También escuchamos al Fungi aún vivo, confirmando que esa entrega sucede antes del primer FNAF. Ahora pasamos a Sister Location, que se sitúa a finales de los 80 e inicio de los 90. Michael Afton es enviado a rescatar a su hermana Elizabeth en las instalaciones subterráneas de Afton Robotics. Elizabeth murió atrapada en Circus Baby y su alma quedó dentro del animatrónico. La historia se vuelve brutal cuando Enar, la amalgama creada como combinación de todos los animatrónicos Funtime, abre el cuerpo de Michael y se mete dentro para escapar, dejándolo como un cadáver viviente, dejándonos la icónica escena final donde Michael se levanta y promete buscar a su padre, dejando en claro que el ciclo apenas comienza. Ya en 1993 ocurre el primer juego de la saga, Five Nights at Freddy's 1. Michael Afton, bajo el nombre de Mike Smith, trabaja como guardia nocturno en el local original. Debe sobrevivir vigilando a las cámaras, puertas y la energía limitada mientras los animatrónicos poseídos intentan atacar. Al final es despedido por manipular animatrónicos y por mal olor, lo cual es una referencia directa a que su cuerpo está reanimado desde Sister Location. Este juego marca el inicio del terror clásico que todos conocemos. 30 años después ocurre el Five Nights at Freddy's 3 en 2023. Todos creen que las leyendas quedaron atrás, pero no. En FNAF 3 se crea el Fazbear Fright, una atracción basada en los eventos históricos. Allí aparece Springtrap, el cuerpo de William Afton atrapado en un traje de resortes. En este juego se logra ver el primer intento firme de terminar con un circo de tragedias. El final verdadero muestra un incendio que busca liberar a las almas atrapadas de los animatrónicos principales. Ahora llegamos al final de la primera saga, FNAF 6 o Pizzeria Simulator, donde todo se revela como un plan orquestado por Henry Emily. Su intención no es abrir un restaurante nuevo, sino traer a William Afton, a Baby, a Puppet y a los animatrónicos restantes con ayuda de Michael para encerrarlos y quemarlo todo y terminar con este ciclo de tragedia. El final muestra el discurso de Henry mientras el edificio arde, permitiendo que las almas descansen en paz y condenando a Af. Para muchos, este es el final oficial de la saga clásica. Tras los incendios, Fazbear Entertainment intenta limpiar su imagen creando un juego de realidad virtual llamado Help o Wanted, pero en lugar de resolver algo, libera un virus dentro del software, Glitchtrap, la versión digital de William Afton. Desde aquí, el mal ya no depende de cuerpos físicos. Luego sucede FNAF AR, Special Delivery, donde con fines comerciales la empresa lanza un servicio de entrega de animatrónicos. Todo parece un producto novedoso hasta que comienzan incidentes peligrosos debido a sabotajes internos relacionados con Afton. Correos dentro del juego revelan experimentos con remanente y la presencia de Glitchtrap en la red, construyendo el puente para la siguiente entrega. Llegamos al Mega Pixaplex con Gregory como protagonista en Security Breach. Él queda atrapado dentro del complejo comercial y deberá sobrevivir con la ayuda de Glam Rock Freddy mientras Bunny, influenciada por Glitchtrap, intenta capturarlo. Aquí vemos la evolución del horror físico hacia lo digital y tecnológico. Múltiples finales donde el verdadero nos muestra cómo logramos escapar y liberar a Bunny, quien era Vanessa, del control de Glitchtrap, o por lo menos se cree que ese es el final verdadero. Y por ahora la cronología finaliza en Help Wanted 2. La secuela de la realidad virtual expande todo el conflicto digital, mostrando que la influencia de Afton continúa dentro del software, dejando abierta la puerta a nuevas historias dentro de la era tecnológica. Aquí aclaramos que Into the Pit no pertenece al canon principal, pero muestra una línea paralela donde un conejo amarillo permite viajar en el tiempo y observar los asesinatos cometidos por Afton en una visión alterna del horror, un eco del pasado que complementa el universo. Springtrap y el accidente Springlock. William Afton se dirigió al local donde sucede el primer juego para desmantelar los animatrónicos. Aquí es acorralado por el alma de los niños que él mismo asesinó, y en un intento de esconderse dentro del traje Spring Bunny, los mecanismos Springlock fallan por la humedad y el movimiento, provocando que los resortes internos colapsen y perforen su cuerpo. Afton muere dentro del traje, pero su alma queda atrapada, convirtiéndose en la forma monstruosa conocida como Springtrap, que aparece en FNAF 3 como su retorno
retorno físico desde la muerte, creando uno de los villanos más característicos del gaming y una de las frases más conocidas: I always come back. Springtrap no encontraría final hasta FNAF 6, pero a diferencia de los otros, él no descansaría en paz. Él sería condenado a vivir un infierno por todo el sufrimiento que causó, y bien merecido. Aunque en entregas posteriores aparece Glitchtrap y Broomtrap, esos no son más que Mimic tomando su forma, o una forma digital que no es él directamente. La muerte del Fungi. Fungi es uno de los personajes más queridos de la saga, pero también el primero del que pudimos ver su muerte. Lo más aceptado es que la muerte del Fungi en FNAF 1 no fue causada por un animatrónico en común, sino por Golden Freddy, basándose en detalles de su última llamada. Se sabe que Fungi trabajó la semana previa a la llegada del jugador, y que durante ese tiempo los animatrónicos fueron mucho más agresivos con él. En la noche 4 se escucha cómo golpean sus puertas repetidamente, algo que en el juego solo hace Foxy y una vez cada tanto, lo que ya genera sospechas. Además, su muerte ocurre justo cuando su energía llega a cero, un comportamiento imposible para un animatrónico estándar que no debería comprender el sistema de batería de la oficina. La evidencia más fuerte es que al final de la cinta se oye claramente el jumpscare de Golden Freddy, acompañado de la caja musical. La teoría sugiere que Golden Freddy permitió que Fungi grabara sus mensajes, posiblemente para ayudar a Michael Afton, y luego, una vez cumplido su propósito, acabó con él. También se teoriza que el tipo del teléfono hizo algo malo, algo lo suficientemente grave para que Golden Freddy y las almas que representa decidieran eliminarlo, lo que explicaría por qué los animatrónicos fueron significativamente más hostiles con el jugador. Lo que explicaría por qué los animatrónicos fueron significativamente más hostiles con él que con el jugador. Classics Horrors. Este punto se basa en algo encontrado en los archivos del juego. En FNAF 2 es muy posible que Custom Night o Night 7 se llamara originalmente Classics Horrors, debido a que este título se sitúa fuera de la pantalla en la configuración de la noche personalizada, la Custom Night, además de utilizar exactamente el mismo formato de fuente. Un dato curioso pero importante: no todos los animatrónicos son malos. En esta saga, no todos los animatrónicos están programados para matarte. Algunos, aunque muy pocos, se convierten en aliados inesperados. El caso más claro es Glamrock Freddy en Security Breach, quien rompe con la lógica del universo y decide proteger a Gregory, el protagonista, guiándolo por el Pixaplex y enfrentándose incluso a los de su misma línea. Algo así se vivió con Circus Baby, donde al principio crea la ilusión de ayudarnos, pero al final era para conseguir sus propios objetivos, convirtiéndola en una aliada ambigua. Por otro lado, hay animatrónicos que son semi-aliados, como los cigarros Tag Foxy en UCN, que tanto puede darte beneficios como también puede matarte, depende de tu suerte. También está Sol, Luna y Eclipse en Security Breach, donde Sol es un cuidador útil, pero Luna es hostil, y Eclipse es una mezcla de ambos y puede cooperar o entorpecer al jugador. También está el caso de Music Man, que en sus apariciones, tanto en Pizzeria Simulator o Ultimate Custom Night, es una auténtica amenaza que intenta saltarse el susto y matar al jugador. Así también los Mini Music Man en el DLC de Security Breach Ring, que también actúan como antagonistas menores. Sin embargo, se llegó a la conclusión que este podría no ser del todo malo por cosas que dice Glamrock Freddy. Él insinúa que Music Man gigante en Security Breach es un buen tipo, solo persigue al jugador debido a la activación de un modo rebotador experimental o porque los sistemas de Pixaplex están corruptos, lo que sugiere que no es inherentemente malicioso. Estos personajes demuestran que en FNAF no todo es blanco o negro. Hay máquinas que sienten, recuerdan y algunas incluso eligen salvar una vida en lugar de arrebatarlas. Silver Parasol Games. En la historia del juego, Silver Parasol Games es una de las empresas detrás del problemático desarrollo del juego Help Wanted. Esta fue contratada por Fazbear Entertainment para formar parte de la Fazbear Virtual Experience, la cual tenía como propósito demostrar su inocencia debido a que un desarrollador independiente
pícaro, en sus palabras, creaba títulos para difamarlos. A SPG, en sus siglas, se les dieron las placas de circuitos y otros equipos de Fazbear Entertainment para escanearlos y así hacer el juego rápidamente. Pero al escanearlas, liberaron sin querer el virus en el juego llamado Glitchtrap. Sumado a eso, la compañía descubrió que Fazbear Entertainment les engañó. Unos correos electrónicos que también podías encontrar en el obsoleto FNAF AR mostraban que Fazbear Entertainment contrató al desarrollo independiente deshonesto, pícaro, para hacer juegos para exponer deliberadamente a la compañía por las atrocidades. Silver Parasol Games fue contratado para hacer la Freddy Fazbear Virtual Experience, que fue un elaborado encubrimiento para desacreditar al desarrollador independiente y hacer que Fazbear Entertainment pareciera la víctima. Esto se hizo para cambiar la percepción que el público tenía de ellos y para convencer de que las historias derivadas de estos juegos eran mentiras. SPG cerró después de una demanda que involucró a Jeremy y otra compañía anónima que buscaba hacerse cargo del desarrollo. Con la historia de esta empresa hubo una polémica también en el mundo real, fuera de la historia de FNAF, donde se descubrió el logo de la empresa en los archivos del juego y las personas descubrieron una página web de la compañía donde entre toda la información se encontraba el número personal de Scott Calton. Luego de esto, Scott salió a aclarar las cosas, donde dijo que en un principio tenía pensado crear una página web para esta compañía, pero decidió no hacerlo. Sin embargo, el diseñador que iba a hacerla ya tenía una página simulada, la cual colocó en su página personal de diseños, antes de que Scott Calton cancelara el proyecto, aunque Scott no supo cómo su número realmente llegó ahí. Películas copias de FNAF. Un punto curioso dentro de este iceberg son las películas que, aunque no son oficiales, muchos fans consideran hermanas espirituales de Five Nights at Freddy's. La primera es la saga de Banana Split Movie, que salió en 2019, una reinvención oscura de un antiguo programa infantil donde los personajes animatrónicos se vuelven homicidas tras enterarse de la cancelación del show. La trama gira en torno a una familia atrapada en el set, mientras los robots desatan una matanza, un concepto que claramente recuerda a los ataques animatrónicos de FNAF. De hecho, muchos fanáticos sostienen que esta película podría haber nacido de un guión descartado de adaptación oficial de FNAF cuando Warner Bros. Aún tenía los derechos. A diferencia de la película que les explicaré a continuación, esta cinta tuvo una recepción más positiva, destacada por su creatividad y el giro terrorífico que dio a una franquicia infantil y clásica. Y bueno, en mi opinión, porque yo la vi cuando era niño, esta película es demasiado sangrienta. Hay una parte donde le quitan los brazos a un pata cuando está en una ruleta y le dice que es un banana split, muy gráfica. La segunda película es Willy's Wonderland, que salió en 2021, protagonizada por Nicolas Cage, donde un vagabundo termina atrapado limpiando un restaurante abandonado lleno de animatrónicos. La premisa recuerda mucho a FNAF, robots antiguos, armas dentro de las máquinas y un protagonista atrapado toda la noche luchando para sobrevivir en un restaurante. Aunque la película mezcla terror con comedia y acción extrema, para muchos fans es lo más parecido a una adaptación de FNAF que existió antes del film oficial. Cabe destacar que su estreno fue retrasado por la pandemia, llegó finalmente en 2021 y recibiendo críticas mixtas, pero con mucha valoración al papel silencioso y brutal de Nicolas Cage. En mi opinión, yo la vi y sí me gustó. El guion es bueno, pero te entretiene. Contenido no safe for work. Simplemente son las comunidades que existen donde comparten contenido de FNAF no safe for work, usualmente no por, con base en estos personajes de la saga con modelos creados por la misma comunidad, no respetando ningún límite o factor que represente la saga. Existen una variedad de modelos, historias y contenidos de esta índole sobre Five Nights at Freddy's. Si están buenos, ¿eh? Carnaval de Fall Fest. El Carnaval de Fall Fest o Festival de Otoño es un evento en la historia de Five Nights at Freddy's, presentado en juegos como Hell Wanted y teorizando como el origen de los animatrónicos de Fazbear Entertainment, teniendo conexiones con los personajes principales de esta historia. Un carnaval anual organizado por la ficticia Fazbear Entertainment ocurrió entre los años 1970 y 1983, según se ven pósters y en DLC Curse of Dreadbear. Su importancia radica en que se cree que fue el lugar donde debutaron las primeras creaciones de William Afton y Henry Emily, el primer paso que marcaría el inicio de los eventos trágicos de la saga.
Aparece a través de ilustraciones y menciones en juegos como Hell Wanted 2 y Secret of the Mimic. Nivel 4. Teoría sobre las cámaras y mensajes ocultos. En FNAF 1 y 2, muchos fans teorizaban que las cámaras contenían mensajes secretos y códigos visuales, como pantallas estáticas que muestran sombras de animatrónicos, textos distorsionados y patrones que parecen indicar asesinatos pasados. Algunos afirman que los cambios súbitos en la estética representan la presencia de espíritus y que ciertos ruidos o glitches son señales de que un animatrónico está poseído o intentando comunicarse. Estos glitches y teorías fueron importantes para el desarrollo de lo que hoy es la historia de FNAF más aceptable. El simbolismo de la máscara y la sonrisa en FNAF 4. La máscara que lleva Michael y sus amigos en FNAF 4 al momento de molestar a Crying Child, junto a la sonrisa exageradamente terrorífica de los Nightmare, simboliza el miedo infantil deformado. Representan cómo el Crying Child percibe a los animatrónicos como versiones monstruosas y agresivas de algo que se supone amigable. La sonrisa gigante se interpreta como un reflejo del trauma, mostrando cómo la mente del niño exagera las expresiones faciales hasta volverlas terroríficas. Esto también influido por el constante bullying y miedo que le causaba su hermano mayor hacia ellos. Al final, Crying Child tuvo razones para tener ese miedo, debido a que uno de estos animatrónicos fue el que acabó con su vida. Interpretaciones alternativas del mordisco del 86. Aunque el canon señala que el Crying Child muere en la mordida del 83, mostrado en FNAF 4, algunas teorías sostienen que el niño no muere inmediatamente, sino que queda en coma y el juego es ese proceso. Otros fans piensan que nunca vemos el mordisco real, así que algunos creen que podría simbolizar un trauma emocional. Estas interpretaciones buscan explicar inconsistencias visuales y la falta de confirmación explícita dentro del juego. FNAF 2 es una precuela de FNAF 1. Como ya lo mencioné anteriormente, la teoría más aceptada dice que FNAF 2 ocurre antes de FNAF 1. Fungi lo menciona indirectamente y los sucesos parecen previos a los cierres del primer juego. Sin embargo, hay inconsistencias. Algunos diálogos parecen contradecir el orden, ciertos carteles muestran fechas que no encajan y la tecnología de seguridad de FNAF 2 es demasiado avanzada para una supuesta ubicación antigua. Esto último se suele explicar en que en FNAF 1 la empresa ya estaba con muy bajo presupuesto, por ende hay un bajón en la tecnología de los animatrónicos y del local. Estas dudas mantienen viva la discusión sobre el orden de real, pero para ser sincero, realmente toda la cronología siempre está en duda. Cintas VHS. Esto se refiere a supuestas grabaciones destruidas por Faber Entertainment que fueron creadas por fans. Estas contenían evidencias de experimentos, de asesinatos o fallas de seguridad, inspirados por las explosion tapes, las cintas que puedes encontrar en Help Wanted y el auge del terror analógico. Estas reinterpretaciones presentan FNAF como si fuera una serie de videos de archivo deteriorados grabados por empleados, investigadores, técnicos de reparación o cámaras ocultas dentro de los animatrónicos. Las cintas más populares de este estilo son el Training Tape de Bonnie en el canal de Skimpus, la cinta de Room 100 donde aparece Golden Freddy, Maintenance of Chica, Incident Tape 7, donde se siente la presencia de Scream Bonnie, cintas de pruebas de movimientos fallidas en Fredbear's. El primer momento 100% canon en que las cintas VHS entran a la historia fue en Hell Wanted, ya que se introducen las cintas de la Tape Gear, una empleada real en el mundo de FNAF que, mientras participaba en el desarrollo de una simulación digital, descubre que adentro del software hay un ente digital maligno, el cual sería luego identificado como Glitchtrap. Las cintas sirven como mensaje de advertencia al jugador. Esta cinta tiene el propósito de revelar la existencia de Glitchtrap, explicar cómo el virus se filtró a los juegos e intenta guiar al jugador para evitar ser poseído. Funa de Scott Cawthon. Ahora bajamos a un punto polémico del iceberg, uno que dividió a la comunidad de FNAF. En 2021, Scott Cawthon, creador absoluto de Five Nights at Freddy's, quedó en el centro de una gran controversia tras hacerse públicas sus donaciones a políticos estadounidenses asociados a posturas anti-LGBT. La noticia generó un intenso debate en redes, al punto de que Scott publicó un comunicado en su web anunciando su retiro del desarrollo de videojuegos. Aún así, dejó claro que no relacionaba directamente su retiro con la política
polémica. Tras 7 años de la saga y con más de una década de trabajo, decidía extrañar crear proyectos por diversión, especialmente juegos para sus hijos. Sin embargo, la tormenta mediática ya estaba desatada, y lo que hizo más ruido fue la respuesta directa de Scott a la situación. A través de un post de Reddit, reafirmó que apoyó políticamente a quienes creía correctos y que no pensaba disculparse por ello. Aseguró ser republicano, cristiano y pro vida, pero también defensor de la igualdad y la ciencia, recibiendo tanto rechazo como apoyo, incluido desde la parte LGBTQ+. Él mismo dijo que si la gente consideraba que ahora hacía más mal que bien, aceptaría ser cancelado. Finalmente anunció su retiro, pero aclaró que no era el fin de FNAF. La franquicia continuaría bajo la dirección de alguien de su confianza, un capítulo oscuro pero clave en la historia del creador y su legado. Fazbear Entertainment Inc. Fazbear Entertainment Inc. es la cara infantil de una historia oscura. Es una compañía estadounidense dedicada a pizzerías temáticas y animatrónicos para niños. Fundada por Henry Emily y William Afton, dos visionarios cuyo sueño inicial se transformó en un legado de tragedias, a pesar de su amistad, sus decisiones llevaron a la compañía a convertirse en un nombre asociado a desapariciones, encubrimientos y muerte. La empresa se caracterizaba por su avaricia extrema, ignorar quejas, evitar limpiar animatrónicos y pagar salarios ridículos. Deja claro que su prioridad nunca fue la seguridad, sino mantener las ganancias a cualquier costo. La cultura interna de la empresa es inquietante. A los empleados se les entrega poca protección y reglas absurdas que ponen en riesgo su vida. Se les instruye incluso a que si un traje falla, saben que van a morir, se escondan para no asustar al público. Además, Fazbear toma decisiones económicas desastrosas. En lugar de reprogramar a los animatrónicos Toy, que solo tenían errores de software, decidieron desecharlos por completo y en cambio gastar grandes sumas reparando los modelos viejos y dañados. Todo apunta a una gestión caótica, irresponsable y sumamente peligrosa. La historia se remonta al popular Fazbear Family Diner, el primer restaurante. Todo iba bien hasta la mordida de 1983, donde un niño fue atacado por un animatrónico causando el cierre inmediato del local. Para recuperarse, la empresa reapareció con Freddy Fazbear Pizza, introduciendo nuevas versiones de Fredbear y Spring Bonnie, junto con nuevos animatrónicos como Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y un misterioso quinto animatrónico encargado de vigilar a los niños. Se intentó utilizar los trajes de Springlock, pero un accidente mortal llevó a que estos fueran prohibidos y sellados en salas seguras. A partir de ahí, los eventos se oscurecen. En 1985, William Afton comenzó sus asesinatos, secuestrando y matando a 6 niños dentro del restaurante. Sus almas quedaron atrapadas dentro de los animatrónicos, que comenzaron a moverse de noche y atacar a adultos, creyendo que eran su asesino. Como nunca encontraron los cuerpos, William quedó libre y el restaurante cerró nuevamente. En 1987, la empresa abrió otra sucursal con tecnología superior, animatrónicos Toy con reconocimiento facial conectado a una base criminal, pero algo salió horriblemente mal: fallos, posesiones, apariciones, y poco después ocurrió la mordida del 87, dejando a una persona sin lóbulo frontal y la pizzería al borde del colapso. En 1993 se construyó un tercer Freddy's con presupuesto mínimo. Solo repararon a Freddy, Bonnie y Chica, Foxy quedando abandonado. El lugar era un cementerio viviente lleno de olor putrefacto, sangre en ojos y bocas de los animatrónicos, y casi sin clientes. Fue el final del restaurante, pero no de la compañía. Años después, Henry creó Freddy Fazbear Pizza Play, con el objetivo de poner fin al ciclo, atraer a los animatrónicos poseídos, liberar almas, confrontar a Afton y quemarlo todo. El edificio fue consumido por el fuego en un intento de cerrar para siempre la historia de Fazbear. Sin embargo, el legado sobrevivió. La empresa volvió al mercado limpiando su imagen mediante videojuegos, simulaciones y una app llamada Fazbear Fountain Service, donde los animatrónicos podían visitar tu casa. Con suficiente dinero recaudado, construyeron su proyecto más ambicioso, al Freddy Fazbear Mega Pizzaplex, un proyecto tipo centro comercial, construido sobre la ubicación quemada del Pizza Place. Pero allí resurgió Glitchtrap, Vanessa y el caos tras Gregory internarse en el lugar. Finalmente, un terremoto cerró el Pizzaplex, pero el mensaje es claro: si algo tiene Fazbear Entertainment en el nombre, significa que va a ser quemado o va a haber una tragedia ahí. Porque este lugar, este nombre está maldito. Posible culpable de la mordida del 87.
La mordida del 87 es uno de los eventos más enigmáticos de Five Nights at Freddy's, mencionado por primera vez en la llamada inicial de FNAF 1. Según el lore general, ocurrió durante el día y provocó que los animatrónicos dejaran de moverse libremente durante las horas de atención al público. En el FNAF 2 se establece que los modelos Withered están fuera de servicio, por lo que los únicos animatrónicos activos y capaces de caminar de día eran los Toys. La víctima sobrevivió, aunque perdió el lóbulo frontal, lo que apunta a una mordida precisa pero no letal, descartando animatrónicos demasiado agresivos o con una mandíbula capaz de causar daños mayores. Sobre las posibles pruebas que apunta al responsable, el youtuber Fungalender afirma que Mangle habría arrancado la cabeza completa a la persona y que Toy Chica no parece diseñada para una mordida frontal efectiva, por lo que no encajaría en el tipo de lesión registrada. Según sus análisis, el enfrentamiento final quedaría entre Toy Freddy y Toy Bonnie, pero destaca que Toy Freddy es representado en juegos posteriores como calmado, mientras que Toy Bonnie muestra una personalidad egocéntrica y agresiva. Con base a esto, el youtuber concluye que Toy Bonnie sería el candidato más probable para haber causado la famosa e infame mordida del 87. Noche 8 en FNAF 2. Dentro del fandom de Five Nights at Freddy's 2 existe una leyenda que muchos jugadores escucharon alguna vez, la supuesta Noche 8, un nivel oculto, imposible y casi maldito que solo unos pocos habrían logrado activar. Durante años se pensó que era un modo secreto más difícil que la Noche 7, accesible solo mediante ciertos trucos o condiciones especiales, pero con el tiempo, investigaciones hechas por jugadores, especialmente Reddit, demostraron que no se trataba de un nivel oculto, sino de 3 errores en el juego que crearon la ilusión de que dicha noche existía. El primer error aparece en el menú principal. Al mover rápidamente el cursor entre las opciones, tras haber completado la noche 1 al 7, la opción continuar parpadeará y cambia entre noche 5 y noche 8 por fracciones de segundos. Este glitch ocurre porque el juego intenta mostrar el nivel máximo alcanzado registrado en la partida antes de convertirse a noche 5, que es el valor que debería aparecer por defecto. Si el jugador mueve el cursor más rápido de lo que el motor del juego puede actualizar, el menú muestra temporalmente noche 8, aunque esa noche no existe programada como nivel jugable. El segundo y tercer fallo están relacionados con seleccionar esa supuesta noche 8. Si el glitch se ejecuta con demasiada precisión, el juego puede leer nivel 8 y cargar la pantalla de inicio, pero luego inicia realmente en noche 6, ya que es el último nivel oficial disponible. Y en otros casos la pantalla muestra noche 1, 12 am al comenzar, pero con el texto noche 8 en la esquina superior derecha. Esto pasa porque la etiqueta noche y la hora se actualizan dinámicamente, tomando el número del archivo de guardado. Como no existe una imagen ni programación para noche 8, el juego usa el recurso base, la pantalla de noche 1. Finalmente, quienes consiguieron reproducir la noche 8 reportaron cámaras bugueadas, comportamientos extraños y fallos de funcionamiento. Eso confirmó lo evidente: la noche 8 no es un modo secreto, sino un resultado de errores del menú y de cómo el código gestiona el nivel del jugador. No hay archivos, no hay pantalla oficial de inicio y no hay contenido especial, solo un glitch que alimentó el mito durante años. La noche 8 es un espejismo digital, una curiosidad del código que quedó grabada en la memoria del fandom como un misterio, no por existir, sino por no existir. Nivel 5. Perspectiva psicológica de las almas atrapadas en los animatrónicos. Desde una vista psicológica, las almas atrapadas dentro de los animatrónicos representan traumas no resueltos. Cada niño asesinado queda ligado al traje que lo mató, manifestándose a través de comportamientos agresivos, confusión o necesidad de venganza. Más allá de lo paranormal, esta idea simboliza cómo las víctimas quedan encerradas en el lugar de su trauma, incapaces de avanzar, reviviendo constantemente el dolor que sufrieron, convirtiendo así a FNAF en una vivencia que muchas personas, posiblemente incluyendo espectadores de este video, han pasado o están pasando. La figura de Glitchtrap como corruptor de conciencia. Glitchtrap es la forma digital de William Afton,
y actúa como un virus mental, infiltrándose en la mente de quienes lo encuentran. Representa la corrupción de la voluntad, manipula, distorsiona la percepción y toma control sin que la víctima se dé cuenta. Es algo que se puede ver en las cintas de Tape Gear y los correos de FNAF AR. Este mismo causó los eventos de Security Breach y toma el control de Bunny. Su existencia sugiere que el mal de Afton trascendió la muerte y la materia, convirtiéndose en una presencia que invade conciencias, decisiones y tanto el mundo real como el digital. El rol de Elizabeth y Circus Baby en la tragedia familiar. Elizabeth Afton muere a manos de los animatrónicos Circus Baby, creado por su propio padre para cazar niños. Su muerte no solo marca la caída emocional de la familia, sino que también convierte a Elizabeth en una fuerza atrapada dentro de Baby. Desde ese punto, Baby se vuelve una mezcla de máquina y voluntad humana con un objetivo claro: reencontrarse con su familia. Aunque sea de forma destructiva, su existencia muestra cómo los experimentos de Afton destruyeron a sus hijos tanto física como emocionalmente. Ella se convirtió en un ser capaz de matar, manipular y abrir el cuerpo de su propio hermano para utilizarlo como traje solo por conseguir sus objetivos. Al final es liberada en FNAF 6 o Pizzeria Simulator, como lo quieras llamar, terminando su ciclo junto a su familia para descansar en paz. El verdadero significado de los minijuegos en 8 bits. Ya hablamos de los minijuegos en 8 bits que aparecen a lo largo de los juegos y de los eventos importantes en la historia que nos presentan. Pero no son solo una estética retro y tienen un significado más allá que eso. Funcionan como memorias fragmentadas, representaciones simbólicas del pasado, una forma de contar la historia de FNAF y de lo que los juegos no muestran directamente. Usan imágenes simples para revelar asesinatos, desesperación y momentos clave del lore que no puede expresarse en el gameplay principal. Son como sueños, recuerdos o piezas de un rompecabezas emocional y narrativo que explica el trasfondo oculto de los animatrónicos y la familia Afton. Se enseña eventos muy importantes de la historia, como ya lo nombramos anteriormente en el iceberg, y llevan como significado lo trágico que termina siendo esa historia. ScottGames.com. ScottGames.com fue el sitio web oficial del desarrollador de juegos Scott Cawthon, el creador de esta franquicia, donde publicaba avances de sus juegos y compartir actualizaciones con sus fans. Se utilizaba desde antes de la creación de Five Nights at Freddy's, pero obtuvo su popularidad por esta franquicia, en la cual tuvo una función crucial debido a que los fans encontraban pistas ocultas en imágenes de adelanto que se publicaban aquí. Ahí se podía encontrar los teasers de cada proyecto que se tenía de FNAF en ese momento. El sitio dejó de funcionar en el 2021 tras el retiro de Scott Cawthon del desarrollo de videojuegos y ahora es una página en blanco, o en negro mejor dicho. Actualmente el sitio web ya no se actualiza y solo puede verse una pantalla negra, considerándose obsoleto, pero sin negar que en su momento fue crucial para esta saga y su desarrollo. Funtime Freddy es el mal por sí mismo. Cuando hablamos de villanos de Five Nights at Freddy's, el primer nombre que surge es del de William Afton, el asesino, el monstruo disfrazado de hombre. Pero en lo profundo del iceberg existe un personaje cuya existencia parece ir más allá del crimen y la venganza. Ese es Funtime Freddy. No actúa por culpa, por trauma ni por órdenes. Él disfruta del daño. Su personalidad se aleja del típico antagonista motivado por un objetivo. Funtime Freddy solo quiere ver sufrir. Su risa en Sister Location, su tono juguetón mientras persigue a Michael, todo indica algo aterrador. Este animatrónico no necesita un motivo. El mal es su naturaleza. Su sadismo queda aún más claro en Fazbear Fright, los libros que ya mencioné anteriormente,
que explayan lo visto especialmente en la historia de Con the Vice. Aquí, Funtime Freddy encierra a Millie en su interior y comienza a describirle con una calma escalofriante posibles métodos para matarla, cada uno más cruel que el anterior. Le explica la historia de la guillotina, el funcionamiento de cámaras de torturas medievales y lo hace como si estuviera contándole un cuento para dormir. No busca información, no quiere un trato. Cuando Millie le implora clemencia, su respuesta es simple y fría. Solo quiero tu vida. Ese es Funtime Freddy, una entidad que mata no por necesidad, sino por placer. Y lo más inquietante es su relación con William Afton. Los Funtime fueron diseñados expresamente para secuestrar y asesinar niños, mientras otros animatrónicos aún pueden reflejar rastros de humanidad, como Circus Baby mostrando emociones de Elizabeth. Funtime Freddy no muestra ninguna. Si tiene un alma dentro, está completamente corrompida por el instinto asesino. Es la obra maestra del mal de Afton, el punto donde la capacidad tecnológica para matar se une con la cruel satisfacción de hacerlo. Cuando Ennard se forma y más tarde se convierte en Molten Freddy, es Funtime Freddy quien toma el control, se convierte en el líder del caos, el mayor logro del hombre más cruel de la saga, pero su importancia no solo está en lo que es, sino en lo que representa. Funtime Freddy es un espejo oscuro, tanto para los niños del MCI como para la propia Marionette. Si los niños atrapados buscan venganza eternamente, sin distinción de inocentes y culpables, ¿en qué se convierten? ¿En animales guiados por un impulso? ¿En monstruos? Molten Freddy es justamente eso, un cúmulo de almas rotas, confundidas actuando por instinto y rabia. Funtime Freddy refleja lo que pasa cuando el dolor eclipsa a la humanidad. El espíritu se vuelve depredador y la advertencia encarnada de lo que la venganza eterna puede forjar. Por eso dentro del iceberg se dice que Funtime Freddy es el mal por sí mismo. No es un asesino con propósito, sino una fuerza caótica, una criatura que ríe mientras destruye, un recordatorio de que en FNAF no solo el villano principal es aterrador, sino también aquello que él creó, la representación pura del mal sin redención posible, y que los niños que fueron asesinados dejaron de ser víctimas y pasaron a ser victimarios. Hey, Bloodborne! Go get him! Knock, knock! Anybody home? iPoop SFM. Y lo digo así porque no quiero que YouTube me detecte algo que me baje el video. Simplemente es un canal de la comunidad de FNAF que tiene como avatar un Foxy modificado y que se ha dedicado a subir contenido bizarro diariamente y probablemente sin ninguna clase de sentido. Tiene como base Five Nights at Freddy's, de las cosas más raras que te puedes encontrar en la comunidad de este videojuego. El plan oculto detrás de Circus Baby. Todos conocemos ya la historia de cómo Elizabeth, la hija del hombre morado William Afton, fue asesinada accidentalmente por una de las creaciones de su padre. Ya he nombrado este hecho en el iceberg, pero ¿qué tal si no fue un accidente como tal? La teoría de Scrap Baby plantea que la muerte de Elizabeth Afton no fue accidental, sino un plan calculado de William Afton para transformar a su hija en una criatura inmortal y sanguinaria que compartiera su propia maldad. Según esta interpretación, William habría provocado intencionalmente la fuga de gas en Circus Baby Pizza World para permitir que Circus Baby, diseñada y programada especialmente para Elizabeth, pudiera acercarse a ella y capturarla, asegurándose de que los demás animatrónicos evitaran a su hija mientras la propia Circus Baby la traía con un helado. La posesión resultante habría fusionado la personalidad de Elizabeth con la inteligencia artificial de Circus Baby, creando un ser mucho más cruel, lo cual se evidencia en su evolución posterior como Scrap Baby. Diversos elementos apoyan esa teoría. El hecho de que William, siendo un genio, jamás habría pasado por alto el peligro para su hija, la conducta específica de Circus Baby al capturarla, los diálogos de Scrap Baby en el FNAF 6, como por ejemplo, te haré sentir orgulloso, papá.
donde sugiere cumplir un propósito asignado desde su creación, y el cambio de color de ojos al animatrónico, que podría deberse a un sensor diseñado por Afton para confirmar la presencia del alma de Elizabeth. En conjunto, la teoría retrata a William Afton como alguien dispuesto a sacrificar a su propia hija para convertirla en una monstruosa extensión de sí mismo, volviendo el universo de FNAF aún más oscuro y retorcido. Juego oficial multijugador de Five Nights at Freddy's. Lo que muy pocas personas sabían es que iba a existir un juego multijugador online de Five Nights at Freddy's oficial. Se había anunciado una nueva propuesta para un nuevo videojuego de FNAF clasificado como AAA. Esto implicaba un presupuesto muchísimo mayor al que normalmente estaba acostumbrada la saga. Por ende, el estudio asignado de este gran proyecto iba a ser Universal Studios. Scott agregó que este sería un videojuego multijugador. Aunque no se tenía mucha información, se especulaba que habría sido un concepto como el de Dead by Daylight. Sin embargo, el proyecto terminó siendo cancelado sin mayor explicación y dejándonos con la duda de cómo hubiera sido un juego multijugador oficial de esta saga. Tal vez algún día lo llevarán a cabo, no se sabe con exactitud. Nivel 6. La teoría del universo fracturado de Sister Location. Esta teoría surge porque en Sister Location se rompe la continuidad normal de FNAF. Ahí se ve que Michael Afton muere, revive, sigue funcionando y además parece narrar eventos en un orden que no parece encajar con el resto de juegos. Sister Location introduce instalaciones, laboratorios y experimentos que no estaban en la línea principal, lo que hace pensar que hay eventos que ocurren en paralelo, líneas alteradas o incluso realidades separadas dentro del mismo universo. Por eso se habla de un universo fracturado. Los eventos no encajan en una sola secuencia lineal, sino en varios caminos superpuestos. Los mensajes ocultos en las cintas VHS Fanmade que parecen canon. Ya mencionamos anteriormente las cintas VHS, creadas por las comunidades las cuales presentan una interpretación muy realista del tono de universo de Five Nights at Freddy's. En muchas de estas cintas aparecen mensajes subliminales escondidos entre glitches, voces invertidas o textos que duran milésimas de segundo. Esos mensajes que se encuentran en los metrajes suelen mostrar advertencias sobre experimentos con niños, frases de animatrónico fuera de contexto, pedidos de ayuda desde dentro del traje, indicaciones de fallos o posiciones. Esto seguido de su estilo convincente, la estética suciamente realista y la coherencia visual hicieron que la gente los tomara como si fuera parte real del lore, que aunque no lo sea, son un muy buen adherido a la saga y trae el terror que muchas personas dicen que le hace falta a la saga. Aunque sean odiadas por muchos y amadas por muchos otros, no se puede negar su impacto en la comunidad y la fama de Five Nights at Freddy's. El patrón de colores en los ojos como indicador de almas. En el fandom de FNAF se usa un código de colores no oficial pero muy extendido para interpretar la presencia o tipo de conciencia dentro de un animatrónico. Estos colores se dividen en estos diferentes tipos. Los ojos blancos o vacíos indican que el alma está liberada o que el animatrónico está sin espíritu dentro. Los ojos rojos representan ira, peligro o una entidad no humana, tal como pesadillas, glitches o virus. Los morados se asocian a control mental o manipulación externa. Los ojos amarillos o anaranjados suelen indicar posesión clásica por un niño. Y por último, los ojos azules representan programación estable o un animatrónico no poseído. Esta regla o patrón de colores se volvió parte de análisis de lore, ya que aparece repetidamente en animatrónicos a lo largo de la saga, que aunque no están confirmadas del todo, sí presentan un patrón común. La idea de que algunos animatrónicos
no tienen un espíritu, sino un eco traumático. Al parecer, no todos los animatrónicos están poseídos por almas humanas. Algunos son simplemente manifestaciones de traumas, figuras que existen como proyecciones del miedo, alucinaciones o entidades generadas por el remanente. Estos animatrónicos se comportan como FNAF 1 Remake. Es un fangame lanzado el 1 de abril de 2025, presentado como una reinterpretación más oscura, psicológica y glitchy del Five Nights at Freddy's original. No es un remake oficial, pero ganó fama rápidamente porque combina su estética retro, filtros visuales corruptos y jumpscares inesperados que rompen la estructura clásica del primer juego. Un fangame que resulta lo suficientemente bizarro y perturbador para ganarse un espacio en este iceberg. Varios usuarios reportan que antivirus como Windows Defender marcaban su ejecutable como sospechoso. Esto generó discusiones sobre si el fangame incluía un malware real, pero no existe evidencia concreta de que cause daños o robe información, ya que la mayoría de estos reportes se consideraban falsos positivos, típicos de programas compilados con motores de ClickTeam. No es un proyecto oficial ni aprobado por Scott Cawthon. Su fama se basa en la mezcla entre videojuegos experimentales y creepypastas, y si lo probarás es bajo tu propio riesgo. ¿Qué hay en la caja de FNAF 4? La famosa caja con candados de FNAF 4. Su contenido fue uno de los misterios más grandes de toda la saga. Incluso se encontraron archivos donde la caja estaba abierta, pero nunca hubo una manera de hacerlo. Luego de un tiempo sin explicaciones, le preguntaron a Scott sobre esto, y aclaró que la caja representa las piezas de la historia que no necesitan ser reveladas para que la trama funcione, y que él mismo no sabía muy bien qué había dentro, ya que su propósito era que los fans interactuaran y teorizaran. Citando sus palabras: pero ya sabes, cada vez que hago estos juegos hay muchas cosas en mi cabeza que son ideas que fluyen. Y cuando las tengo y las pongo ahí, es la primera mitad de algo. Es como una cuerda o una cuerda, como extender la mano. Y sé que lo que hay al otro lado está ahí. Confío en que esté ahí. Sé que está ahí. Y cada vez que avanzo, el resto simplemente reaparece. El resto aparece y encaja perfectamente en su lugar. Así se han hecho todos mis juegos. Así que hay algo ahí y hago los caminos para llegar ahí y que eso se revele. Pero a veces, cuando las cosas avanzan, los caminos no siempre son los mismos que se habían planeado antes. Y lo que eso significa es que, aunque en ese momento algo definitivamente estaba ahí, algo definitivamente estaba extendiéndose para estar allí y podía sentir que estaba allí, la progresión de la historia no llegó ahí, por lo que nunca se movieron esos hilos. Y la otra mitad de esa idea quedaron en el éter. Quedaron en mi subconsciente. Todo eso para decir que hay algo en la caja, pero nunca lo busqué y no sé si podré encontrarlo nuevamente. Y creo que esa es la mejor respuesta que te puedo dar al respecto. FNAF World es canon. En los niveles más profundos del iceberg encontramos la teoría de que FNAF World es canon. A pesar de ser un juego colorido y aparentemente alejado del tono oscuro de la saga, muchos fans creen que representa un plano alterado conocido como el Flipside, algo así como un purgatorio o el lado opuesto de la realidad. En este lugar, las almas, simbolizadas por los animatrónicos, buscan descanso y una explicación que conecta directamente con el Clock Ending, donde el peluche de Fredbear guía eventos destinados a construir el camino hacia el Happiest Day, el momento en el que las almas de los niños finalmente logran liberación. Esta teoría tomó más fuerza con la aparición del misterioso Old Man Consequence, presente tanto en FNAF World como en Ultimate Custom Night. En UCN podemos encontrar un easter egg que nos lleva a una escena silenciosa con él, interpretada por muchos como el limbo o el castigo eterno de William Afton.
lo que sugiere una conexión directa entre mundos. Además, personajes como Lolbit o Tangle, que nacieron en FNAF World, han reaparecido en juegos oficiales como Hell Wanted, Security Breach y UCN, dejando en claro que este universo no fue descartado. Por último, FNAF World es una experiencia directamente metanarrativa. Los personajes reconocen que están dentro de un videojuego e incluso pueden pelear contra el propio Scott Cawthon. Esto convierte el juego en un espacio simbólico que comenta sobre su propia saga, actuando como un espejo de la historia oficial. Por eso, cuando se dice que FNAF World es canon, no se habla de sus eventos literalmente, sino de su importancia como pieza metafórica que une conceptos, personajes y mensajes ocultos dentro del lore de FNAF. Los animatrónicos Shadow son empleados muertos por los Springlogs. En ciertos momentos, si mirabas el sitio web de Scott Cawthon, verías que los animatrónicos Shadow ahora están ubicados justo al lado de los trajes dorados con resorte, lo que parece respaldar la teoría de MatPat de que Shadow Freddy y Shadow Bonnie son empleados víctimas de fallas en los resortes de los trajes, porque se tiene conocimiento que a lo largo de la historia de Freddy Fazbear hubieron accidentes con los trajes de Springlogs. Nunca se especificaron quiénes eran las víctimas o cuántos, pero de las teorías más aceptadas es que los animatrónicos Shadow, los que se presentaron desde el Five Nights at Freddy's 2 e incluso tuvieron un cameo en la película, son estos mismos trabajadores que sufrieron un destino peligroso por este inestable mecanismo y que luego ayudarían al espíritu de los niños asesinados a liberarse, cumpliendo así un rol importante dentro de la saga. Nivel 7. FNAF como metáfora del abuso infantil no reconocido. Muchos interpretan FNAF como una representación metafórica del abuso infantil que es ignorado por los adultos. Los niños asesinados simbolizan víctimas cuyo sufrimiento fue minimizado e encubierto. Los animatrónicos serían la forma en que ese trauma regresa buscando justicia. Los establecimientos Freddy's llenos de clientes y ruido muestran cómo el mundo sigue funcionando mientras los abusos ocurren en silencio. La oscuridad, las cámaras y los ruidos repetidos reflejan la ansiedad, vigilancia constante y miedo persistente que vive un niño que pasa por un trauma que nadie reconoce. Esta teoría tiene cierto parecido a algo ya mencionado en niveles pasados, pero ahora toca un tema mucho más fuerte, convirtiendo el juego en una reflexión donde estamos en el lugar de la víctima. La conexión entre Glitchtrap y Bunny como posesión digital. Glitchtrap es la esencia digitalizada de William y Bunny es la humana vulnerable que cae bajo su influencia. Su relación funciona como una posesión moderna, no a través de espíritus sino mediante software, mensajes hipnóticos, loops mentales y lavados neuronales. Bunny no actúa por voluntad propia. Glitchtrap entra en ella manipulando su mente como si instalara un virus en su conciencia. Es un paralelismo entre el control psicológico, manipulación emocional y pérdida de identidad bajo una figura abusiva, lo que trae como consecuencia los eventos de Security Breach. Tráiler perdido de FNAF 1. Todo comenzó cuando, tras el lanzamiento del tráiler oficial del juego, un usuario llamado Wildmeat afirmó haber visto anteriormente un video que mostraba un endoesqueleto con ojos rojos, algo que muchos interpretaron como un tráiler alterno. Lo inquietante es que Scott Cawthon respondió el comentario, insinuando que este material existió en algún momento. Desde entonces, la comunidad inició una cacería digital para encontrar este supuesto tráiler oculto que jamás volvió a aparecer. En 2020, el caso explotó cuando otro usuario contactó a Wildmeat, quien dijo que el video ya no existía. Un archivo de internet reveló que en la antigua cuenta de Google de Scott
había 3 videos eliminados, y aunque 2 fueron recuperados, uno llamado Five Nights nunca volvió a la luz. Muchos creen que este era el tráiler perdido, pero al día siguiente el propio Walt Smith aclaró que realmente había recordado mal y que solo se refería a la imagen del esqueleto. Sin pruebas concretas, el video permanece como una leyenda dentro del fandom, un fragmento de contenido desaparecido que quizás existió o quizás nunca fue real. Origen religioso. Un dato realmente curioso y que muchas personas desconocen del creador de esta saga es que es una persona sumamente religiosa y un devoto cristiano. Inclusive antes de Five Nights at Freddy's había realizado múltiples animaciones como Bridge Villas y Mush Nails y juegos anteriores de categoría cristiana, aunque no eran todos sus juegos así, sí una parte. Es aquí donde Cawthon concibió la idea del primer videojuego de FNAF después de que su juego de gestión de recursos para toda la familia, Chipper and Sons Lumber Co., fuera criticado por el parecido de sus personajes con animatrónicos aterradores. En respuesta a estos comentarios, desarrolló un juego centrado en el terror, lanzado en agosto de 2014. El éxito del juego impulsó el desarrollo de secuelas y bueno, el resto ya lo conocen si están en ese video. Cawthon creó la mayoría de los juegos él mismo utilizando el motor de juego Click Team Fusion y se asoció con Steel Wolf Studios para crear las entregas posteriores a la primera saga. Un dato curioso es que en Pizzeria Simulator y UCN se logra apreciar un animatrónico con figura de castor, este siendo un guiño a Chipper, el personaje del juego que fue el origen de esta grandiosa saga. Incluso en FNAF World aparece como un personaje jugable y un antagonista, una lección de que nunca debemos rendirnos y que siempre se puede sacar algo bueno de lo malo, incluso de tus peores críticas. Puppet controla la historia desde el inicio. Según esta teoría, Puppet no solo es un espíritu vengador, sino el verdadero motor del conflicto. Ella es quien despierta a los animatrónicos, quien guía las almas, quien inicia la revancha contra los responsables y quien mantiene el ciclo de justicia. Aunque parece pasiva, Puppet habría movido las piezas desde los primeros asesinatos, canalizando a los demás espíritus y convirtiéndose en la fuerza que impulsa la narrativa. En esta visión, Afton inicia el trauma, pero Puppet dirige la respuesta, siendo algo irónico que la marioneta es quien al final mueve los hilos. MatPat realmente conoce la historia. Esta especulación surgió a base del video que subió el famoso youtuber de teorías muy reconocido en la comunidad de FNAF, MatPat, en su canal The Game Theory, despidiéndose de YouTube, donde al final de este video aparece entrando a lo que parece ser la casa de Scott Cawthon, con el mismísimo Scott invitándolo a pasar. Se especula que fue ahí donde él se convirtió en una de las pocas personas a la que Scott le contó la verdadera historia de FNAF. El rol simbólico de las habitaciones de FNAF 4 como trauma recreado. Las habitaciones y escenarios de FNAF 4 representan la mente del Crying Child, o niño llorón en español, no espacios físicos reales. Las pesadillas son proyecciones de su miedo hacia los animatrónicos y de su culpa por el ambiente familiar tóxico en el que vive. Los cuartos estrechos, el vacío amenazante y la casa vacía y llena de oscuridad simbolizan el aislamiento emocional y la inseguridad constante que siente. Cada pesadilla es una versión distorsionada de un animatrónico que él conocía, transformada por su trauma y su anticipación del accidente que terminaría marcando su muerte. Por lo que hemos visto a lo largo de la FNAF no se limita solo a un juego de terror,
sino a unas entregas con simbolismos que presentan problemas de la sociedad actual y luchas internas comunes en las personas. Nivel 8 y el último del iceberg. The Taric. Antes de alcanzar el éxito rotundo y mundial con su juego de terror Point and Click, Cawthon, siendo un creador poco conocido en el mundo del entretenimiento, creador de animaciones y videojuegos sencillos, el 6 de febrero de 2013 lanzó un libro de terror electrónico titulado The Taric, siendo su primer proyecto de terror conocido antes de Five Nights at Freddy's en 2014. Según un comentario de Reddit, Scott, usando el nombre de usuario de Reddit, AnimDude, solía escribir historias y a menudo las publicaba bajo seudónimos, y para publicar The Taric usó a Michael Parsons como uno de ellos. El libro está perdido y la información sobre él es escasa, pero una sinopsis ha surgido en el sitio web general ebooks.com. A pesar de que este sitio web ya no existe, el usuario de Reddit XXMJSW conservó su sinopsis en 2016, que es la siguiente. Timothy lleva varios meses esperando en silencio en el orfanato, un lugar donde se retiene a niños mientras sus madres deciden su destino. Uno a uno, los amigos de Timothy sufren un final espantoso a manos del señor Lantern, el médico residente, pero Timothy mantiene la esperanza de reunirse con la persona que más ama, su madre. Sin embargo, hay fuerzas oscuras en juego. Fuerzas que no solo quieren asegurarle una muerte espantosa a Timothy, sino también socavar la idea misma de su existencia. Aparte de sus hipnosis y portadas, se sabe muy poco sobre el libro, y al no tener ISBN, número internacional estándar del libro, es muy complicado conseguir más información sobre este. Tampoco se conocen otros sitios web donde el libro estuviera disponible. Esto nos deja ver que Scott ya se estaba acercando al terror poco a poco hasta llegar a su gran obra, Five Nights at Freddy's. El FNAF Lost Footage o metraje perdido. Supuestos fragmentos eliminados del primer juego. La idea de Lost Footage proviene de teorías y recreaciones donde se muestran videos perdidos del primer local, cámaras que revelan animatrónicos moviéndose a plena luz, empleados asustados o mensajes corporativos ocultando incidentes. Estos fragmentos se presentan como material eliminado que nunca llegó al juego, pero que revelaría fallas tempranas en los animatrónicos, grabaciones previas a las desapariciones y comportamientos anormales ignorados por la gerencia. El concepto funciona como un puente entre lo visible en FNAF 1 y lo que no llegó a ver la luz, una evidencia visual del horror real. La teoría de que el restaurante original nunca existió tal como lo cuentan. Algunos fans piensan que el restaurante original es una construcción inexacta o manipulada dentro del lore. Esto surge porque los testimonios cambian y los minijuegos muestran versiones inconsistentes del local. La empresa minimiza o altera detalles constantemente. Que una empresa de tal calibre siguiera en pie después de esas tragedias y algunas líneas temporales contradicen su existencia. La teoría plantea que el primer local pudo ser mucho más pequeño, clandestino o experimental, y que la historia oficial fue reescrita para esconder la negligencia, experimentos o los primeros accidentes o incidentes vinculados a Afton. William Afton como representación del creador oscuro de historias. En una lectura más metafórica, William Afton sería una figura que representa al creador obsesionado, alguien que inventa monstruos sin pensar en las consecuencias. Afton es el padre de todo el horror. Diseña, experimenta, revive y distorsiona, tal como un autor manipula personajes.
Él manipula vidas reales. Su deseo de controlar, de seguir creando incluso después de morir, se vuelve una reflexión meta sobre cómo los villanos y horrores pueden escapar del control del creador, afectando a todo lo que rodea. Es la idea de un monstruo que crea monstruos porque no sabe detenerse y su única motivación es seguir. Las líneas temporales imposibles que podrían significar que FNAF es un ciclo sin fin. Las múltiples líneas temporales contradictorias, restaurantes que cierran y reabren, muertes que ocurren dos veces, finales que se anulan entre sí, han llevado a la teoría de que FNAF en realidad es un ciclo eterno. Según esta visión, el lore se comporta como un bucle donde Afton muere y revive repetidamente, los animatrónicos siguen atrapados sin resolver su trauma, la empresa vuelve a comenzar y repetir sus errores y la historia nunca avanza definitivamente. El tiempo parecería reiniciarse, como si el universo estuviera atrapado intentando resolver un trauma que nunca llega a liberarse, prolongando la tragedia para siempre. Nadie llega a descansar realmente, el sufrimiento nunca se termina y el mal solo se seguirá prolongando y parece que no hay nada que se pueda hacer, que es un ciclo que una vez iniciado ya no hay posibilidad de ser terminado. La justificación de William. En el nivel más profundo del iceberg se encuentra uno de los temas más oscuros del universo de Five Nights at Freddy's, la justificación de William Afton. Durante años, la comunidad ha discutido las verdaderas motivaciones del hombre detrás de los asesinatos. Hay quienes creen que actuó por dolor familiar, lo cual obviamente es falso. Otros que buscaban la inmortalidad o que simplemente era un sádico sin remedio. Incluso algunos lo comparan con su versión en las novelas, donde su pasado influye en sus crímenes. Pero esta teoría profundiza más y plantea una conclusión escalofriante. William no tenía un gran trauma que lo corrompió. William siempre fue maldad pura. Según esta interpretación, Afton no proviene de una vida triste ni rota, sino todo lo contrario. Nació en una familia acomodada, con cariño y recursos para crecer sin dificultades. De ahí obtuvo la capital para fundar Afton Robotics y posteriormente alcanzar el éxito con Fazbear Entertainment. A los ojos del mundo era un hombre ejemplar, empresario carismático, padre amoroso, respetado por su comunidad, donador a la caridad y miembro activo del consejo local. Su vida perfecta también incluía lujos como una mansión en el bosque y un auto morado hecho a medida. Afton era el vecino ideal, el tipo que todos admiraban, sin sospechar el monstruo que escondía detrás. Pero ese mismo contraste es la clave de su caída. A pesar de tenerlo todo, familia, dinero, éxito, William se sentía vacío, como si algo dentro de él estuviera muerto desde el inicio. La teoría señala que este vacío no era un producto del destino, sino evidencia de su verdadera esencia, un asesino reprimido. Con el tiempo su frustración creció, recurrió al alcohol y eventualmente aceptó la verdad que llevaba dentro. Cuando lo hizo, dejó de fingir ser una buena persona y abrazó lo que realmente era. Fue entonces cuando comenzaron los secuestros, los experimentos y los asesinatos, no por necesidad, sino por placer, por diversión, por sentir poder. Crear los animatrónicos Funtime, diseñar trampas, cámaras de gas y mecanismos de captura no habría sido un plan científico empresarial, sino un proyecto personal destinado a causar sufrimiento. William quería que los niños murieran de forma cruel, que su desdicha trascendiera incluso la muerte. Y aunque buscó la inmortalidad, no por ambición científica, sino porque temía el infierno, el castigo que sabía merecer. Convertir su cuerpo en un recipiente eterno fue su burla hacia la muerte.
hacia Dios y el diablo mismo. Permanecer vivo significaba poder seguir dañando. Cuando quedó atrapado en Springtrap, lejos de arrepentirse, aunque sentía mucho dolor, se sintió pleno. Su cuerpo podrido y su alma fragmentada no lo detuvieron. Era eterno, indestructible, libre para perseguir víctimas sin miedo. No necesitaba motivaciones grandes ni complejas. El guardia nocturno, un desconocido cualquiera trabajando por un salario mínimo, fue suficiente para despertar su deseo de matar. Escuchaba las voces de los niños que lo odiaban y aún así las seguía con ansias, como un depredador excitado ante la posibilidad de un nuevo juego macabro. Afton vivía para el caos, para el dolor. Finalmente, incluso muerto no lo absorbió. Fue arrastrado al infierno, donde Cassidy, el espíritu vengativo dentro de Golden Freddy, lo encerró en un ciclo eterno de tortura, obligado a revivir sus pecados una y otra vez. Y con eso, esta historia cierra su punto. William Afton nunca necesitó una razón trágica para ser malvado. Él era la razón. Nació mal, vivió mal y murió mal. Todo lo demás, experimentos, inmortalidad, negocios, eran solo herramientas para prolongar su capacidad de hacer daño. En el fondo del iceberg, su justificación es la más simple y a la vez la más terrorífica, porque quiso. Y esto es lo que se esconde por debajo de lo profundo. Fíjate esta parte del video, muchas gracias, en serio, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Es nuestro primer iceberg y sé que pueden haber faltado algunos puntos como el de la Mimic o otras cosas que se nos puede haber pasado, pero es nuestro primer iceberg, es nuestra primera investigación y nos va a servir de base para ir mejorando de acá adelante. En serio, demasiadas, muchas gracias por quedarte hasta acá. Dale un like, suscríbete que se viene para más, comenta qué te gustaría ver en un futuro. Y sobre los que ya vieron el video anterior del cronograma, quiero decirle que el cronograma se va a cambiar, por eso se está subiendo este video como unos 2-3 días después de lo que se tenía planeado. Y es por esto que estamos cambiando el cronograma, pero ya el video de mañana van a ver por qué. Así que muchas gracias en serio y los amo, se cuidan.